Martin Heidegger, filósofo alemán, plantea en uno de sus escritos, habla del ser del arte. Dice que la obra de arte es un ser emocional de alguna manera, pero pone el foco de la observación artística en justamente el espectador, porque dice que el espectador revitaliza esa obra. Pero también nos pone una disyuntiva bien interesante, y es que el arte es un misterio que hay que develar. No hay que encasillar el arte. Decir que hacer arte, por ejemplo, es trabajar solamente con óleo, es una forma de encasillarlo. Que los soportes solamente tienen que ser tela o que la escultura solamente se hace en mármol es una forma de encasillar. ¿Por qué hablo de Martin Heidegger? Porque hoy día vamos a estar hablando con un artista que rompe la tradición típica de cómo hacer arte y se apega a esta idea filosófica de Heidegger. Cambia el soporte, cambia la materialidad y sigue siendo arte. En este caso incluso arte pictórico, pero con un cierto tipo de lanas, para que ustedes entiendan así rápidamente. Esa lana que se llama fieltro. Ustedes quizás han visto monos de fieltro. Bueno, ella hace pinturas de fieltro. Vamos a estar aquí en Lo Personal es Político conversando con la artista plástica Francisca Moreno a continuación. Aquí comienza Lo Personal es Político. Terminando la Primera Guerra Mundial, en 1919 nace en Weimar, en la ciudad de Weimar, junto con la República de Weimar en Alemania, la escuela Bauhaus. Y la escuela Bauhaus, dentro de sus postulados, dice una cosa muy interesante, y es que finalmente el arte es una artesanía exaltada. De alguna u otra manera le da cabida a la posibilidad de que el diseño y que la artesanía tenga el mismo rol que tiene el arte. Esto es muy relevante porque de hecho, al día de hoy, incluso en museos de arte moderno se muestran obras de diseño y obras que serían, comillas, hartas comillas, artesanías, porque en definitiva el placer estético es algo fundamental. Y además el placer estético permite que nosotros tengamos, aunque ustedes no lo crean, una mejor calidad de vida. No es fácil acceder al placer estético porque implica cultura. Pero implica también esa cultura y ese placer, ese disfrutar de una obra de arte o disfrutar de un entorno bello, una mejor calidad de vida. Hoy día vamos a estar hablando justamente con una profesora de arte, pero más que profesora de arte, hoy día es una artista plástica, que además ha desarrollado algo tremendamente interesante, que es un nuevo soporte para que la pintura se desarrolle con otra materialidad. Francisca Moreno, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte acá. Muchas gracias, un gusto también estar en tu programa. Quiero partir por algo bien importante, porque desarrollarse en el mundo del arte en Chile no es fácil. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? La verdad ha sido con hartas dificultades. En torno a lo que yo realizo, que es esta pintura con fieltro, muchas puertas se me han cerrado, lamentablemente. He viajado por diferentes partes mostrando mis obras, y galerías me han dicho que no califico por el tema del material, que no califico porque es artesanía, que no califico porque en realidad ya está saturado artista en Chile. Entonces, cuento corto, para mí ha sido una desilusión a nivel país, debo decirlo. Y es muy loco porque a nivel país es una desilusión, sin embargo, tú has tenido mucho éxito fuera de Chile. Actualmente estás con proyectos en Ecuador, estuviste en Canadá, has estado en Dubái y entiendo que el próximo año estás en el Louvre, ni más ni menos. En el Louvre, exacto. Entonces, llama la atención porque no puedo dejar de rememorar lo que ocurre con Gabriela Mistral, que termina siendo uno de los referentes más importantes a nivel internacional, ganando incluso el Nobel de Literatura, y en Chile era, bueno,
después del Nobel de Literatura gana el Premio de Literatura Nacional de Literatura, pero es raro. O lo que pasa con Mon Laferte, qué sé yo, que en Chile es Montserrat Bustamante. Exacto. Y no pasa nada, o sea, pasa lo que pasa con muchos, una baladista que canta muy bonito, etcétera, etcétera, se va a México y explota, cambiando incluso su nombre, su propuesta, su impronta física, se tatúa, se corta el pelo, etcétera, etcétera, y se transforma en Mon Laferte. Algo pasa con el mercado chileno, que hay una miopía evidente. ¿Tú cómo lo has vivido eso? Porque efectivamente tú partes, por lo que me contaste antes de partir el programa, vendiendo en la calle. Lo que ya da una referencia rara para la mayoría de la gente, que confunde justamente, por eso hablaba de la Bauhaus, la artesanía como que fuera algo que está ajeno al placer estético y al placer artístico. Exacto. ¿Cómo partiste tú? Mira, yo partí, como tú dijiste, vendiendo en la calle, en Dalcahue, en Chiloé. Fui profesora en ese entonces, 2016, y al trabajar con artesanas me di cuenta que el oficio textil estaba muy dejado de lado. Trabajamos para que los chicos en ese entonces pudiesen conocer el oficio del lugar, y es allí donde yo conozco esta técnica de fieltro agujado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mi propuesta es netamente bidimensional. Es llevar el fieltro a una pintura y una reproducción o una pintura propia, y proponerla como obra, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Acá en Chile, después de esto me vine a Santiago, busqué espacios, busqué en Valparaíso, Santiago, en todos lados, y nadie me creía. Entonces, ¿qué pasó? Me contactaron de afuera, de Canadá. Isabel, fue súper loco porque en el fondo fue por Instagram, fueron las redes sociales Las que te permitieron las que mostrarte. me permitieron mostrar toda esta técnica con aguja, con fieltro, en tela, y que se masificó hacia el exterior, ni siquiera en Chile. ¿Has pensado por qué en realidad el mercado del arte en Chile es tan limitado y además está tan vinculado a ciertas élites? Te lo pregunto porque a mí me gusta el arte y me ha tocado ver muchas obras y muchos artistas que no son conocidos a nivel masivo y sin embargo tienen una calidad tremenda. En distintas áreas, además, en áreas de diseño, incluso de diseño textil, efectivamente, Sí. o de vestuario, o plástica, o escultórico, y que realmente son sorprendentes, tienen una creatividad evidente, o sea, llama la atención sus obras, generan un placer estético particular, y sin embargo acá parece ser que si tú no logras llegar a cierta élite, a ciertas, ¿cómo se podría decir?, publicaciones, estar en ciertos círculos, Exacto. no existes. No existes. Y lamentablemente, yo creo que no solamente se forma en la élite, sino que si vamos a la base, se forma netamente en la parte educacional. Por A ver. ejemplo, cuando tú, en mi caso, yo estudié pedagogía en arte, sé de casos que estudian licenciatura en artes en universidades estatales, y si tú no eres de un apellido específico, tú no entras. O te hacen la vida imposible los profesores. A nivel, no sé, cuando se habla de, por ejemplo, de exposiciones, cuando yo me he planteado con mi exposición, tú ves mi trabajo, o sea, llama mucho la atención. Y no simplemente porque no vengo, no sé, de alguna comuna en especial, porque no tengo un apellido especial, no vengo de familia artista, para nada. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si desde la base educacional existe esta desigualdad de oportunidades, ¿qué queda para los demás? O sea, para los que no tienen una formación educacional, para los artistas netos que por amor al arte Claro, pintan, que existen, además, que y que existen, tienen una calidad sorprendente, sí. sorprendente. Sí, O yo sea, he conocido gente que de verdad es como que llevan el arte en el arte sí. en la sangre y Ni viven siquiera del estudian arte. y son Es fantásticos. natural. Entonces, ¿qué pasa con todos esos artistas o todos esos artesanos también? Porque, ojo, que el arte también es artesanía, es el Claro. oficio mismo, es el hacer con las manos, es el crear. Exacto. Bueno, por eso partía con el tema de la Bauhaus, que a mí me parece muy bonito lo que ellos plantean dentro de sus estatutos, además. Es parte de sus estatutos decir Claro. que la artesanía, que el arte es una artesanía exaltada, en definitiva, porque apela más que a la utilidad, apela al placer estético y ellos resaltan también el placer estético. Quiero mostrarle, Pancho, dime dónde lo muestro. ¿Ahí o no? Señor director, ¿se ve bien o no? Ya. Quiero que se den cuenta que esto está hecho con una técnica particular que no es pintura, pero que finalmente establece la dimensión
pictórica. Eso. Visualmente y además sensorialmente se establece una dimensión pictórica que es muy, muy interesante. Y el soporte, evidentemente, es bidimensional. Esto es un cuadro, para que ustedes entiendan cómo también se resalta las distintas materialidades, que creo que es algo muy, muy importante de establecer. Y ahí también quiero entrar en otro tema. Vamos a ir saltando de distintos temas. A ver, ahí está. Ya. Señor director, ¿lo puedo bajar? ¿Sí? Porque tú te mandaste otra volada que es muy interesante. Sí, Y es efectivamente establecer una dimensión pictórica para ciegos. sí, sí, A raíz de un trabajo que desarrollaste con Gustavo Gatica, exacto. víctima de la represión durante el estallido social. Tú haces un cuadro, no sé qué cuadro, es un retrato de él. No, ese cuadro surgió porque, a ver, la Fundación Neruda Art de Canadá, Sí, cuando fue todo esto del estallido social, muchas mujeres trabajaron en conjunto para hacer arpilleras. Una de las arpilleras lamentablemente no llegó acá, después se expuso en el Museo de la Memoria, pero producto de esta arpillera que no llegó, me encomiendan a mí la esa fue misión. una Sí, casualidad, una digamos. casualidad, o sea, cuando Isabel vio mi trabajo, vio las texturas que se pueden formar, me dijo, Francisca, ¿sabes qué? Necesito un cuadro para Gustavo Gatica en este contexto que tú representes en el fondo la cultura canadiense. Y yo, ya. ¿Fuiste para allá? No, esto fue todo por Ah, todo teléfono, por esto fue teléfono. en marzo de este Ya. año. Y me dice, mira, acá tenemos estos iconos, estos personajes, tenemos esta historia. Yo empecé a averiguar. Y en resumidas cuentas formamos un cuadro que habla de su cultura, porque allá la mujer es muy importante en las culturas canadienses. Entonces este cuadro resalta esta vestimenta de la mujer con relieve, con fieltro y relieve. Tiene este paisaje con árboles bordados también. Este lobo, que es el que cuida, ¿no es cierto?, a la población, a su gente, que mira fijamente a la cara. Este cielo con muchas tonalidades de colores que si tú lo tocas se diferencia de color en color. Y si te fijas, no sé si pueden poner el cuadro, pero en existen unas patas de oso que están tapadas con el color del cielo y tú tocas y sientes las uñas del oso. Entonces, en el fondo, es reflejar esta cultura del cuidar, del proteger a alguien. Y eso quisimos reflejar con el cuadro. Y Ahora, eso le quisimos entregar a Gustavo Gatica como simbólicamente de toda esta gente que trabajó en este proyecto. ahora, es bien interesante porque en definitiva no solamente estás trabajando un proyecto, sino que estás estableciendo una nueva mirada respecto a cómo se desarrolla el arte y pones en una dimensión algo que potencia lo visual a lo táctil. Exacto. Y permites incluso que una persona ciega perciba una obra. Exacto. Una obra que pueda- puede ser visual, además, Mm. pero que además pueda ser percibida Sí. a través Es del tacto. ¿Sabes que yo pienso que esa área del arte está tan dejada de lado? Siento que no sé si nombrar las discapacidades o falta de oportunidades, está tan dejada que es necesario potenciarla. O sea, imagínate cuánta cantidad en Chile, cuánta cantidad de personas están ciegas, están sordas y no hay arte para ello. Me tocó, por ejemplo, en Canadá estar en una exposición de un concierto que se hizo donde la gente que era sorda se sentaba en unas sillas Iba sintiendo el ritmo. y sentía el ritmo pulso, del concierto. digamos, claro. Nosotros escuchábamos, pero ellos estaban sentados y tú sentías la vibración. O sea, Bueno, a mí me ha tocado ver bailarines sordomudos, de hecho, y es sorprendente porque ellos sienten las vibraciones. Claro, uno no está acostumbrado, uno está en una dimensión sensorial muy visual, somos muy visuales en general, las personas que tenemos todos los sentidos, comillas, Claro. hartas comillas desarrollados, porque justamente nos damos cuenta después de que no es así. Tú tienes un cuadro, de hecho, que Sí, es táctil, por así táctil, decirlo. totalmente. Mira, ahí estamos viendo algunas obras tuyas.
Ese cuadro lo trajiste, de hecho, ahí Sí. vamos a verlo acá en situ. Ese es muy famoso, el Van Gogh a ti te, Ese- te abrió varias puertas, Sí, ¿no? sí, ese me lo solicitaron para una exposición en Ecuador, una expo de Van Gogh vivo se le llama, donde esta exposición va a estar inmersiva, pero además tiene estaciones de sobre cuadros de Van Gogh. Por ejemplo, está, no sé, El Trigal, está La Noche Estrellada, y a mí me solicitaron un espacio donde yo intervení con lanas, ¿Ya? lana chilena, y en la cual tuve que armar todo un contexto, porque Van Gogh, ¿de qué se dieron cuenta? Van Gogh utilizaba en una caja lanas para mezclar los colores antes de pintar. ¿En serio? Sí, Ah, no es sabía. un dato muy poco conocido. Y los chicos allá mandaron a hacer la réplica de la caja con las lanas adentro. Entonces yo tuve que envolver todo este ambiente de lanas, de la caja, con lanas de colores. Y al lado está mi pintura en fieltro agujado del autorretrato de Van Gogh. ¿Y qué es lo más cómico? Entonces tienes la pintura y abajo de la pintura tienes una obra de Van Gogh pequeñita donde la puedes tocar. Qué bonito. O sea, en el fondo, esa exposición está pensada para co- gente que no puede ver, digamos. que no puede gente- ver, que no puede escuchar diferentes áreas. Entonces, por eso me interesó mucho poder participar allá y por eso viajé, porque en el fondo también me interesa el tema de la inclusión. Que Obvio. creo que aquí en Chile está muy dejado, en cambio ya se está potenciando mucho. Llama la atención eso porque efectivamente la inclusión es un tema que nos releva, que no se supone nos importa, sin embargo no... No hay acciones No hay para... acciones reales. Claro. También vi que tenías a Guayasamín ahí metido Sí, de entre hecho, medio. en este mismo viaje fuimos a visitar a la Fundación Guayasamín, a Berenice Guayasamín, quien conoció nuestro trabajo. Obviamente para mí Guayasamín es un representante totalmente latinoamericano y Sí, un po, es ícono. una de sus gracias Le llevé un como artista. cuadro de Guayasamín pintado por mí y Berenice me dice, de verdad me encanta, te lo agradezco. Si tú quieres colocar tus pinturas acá para poder venderlas al público, por favor tráelas, yo ningún problema. Y para mí, imagínate, un orgullo que la misma hija del autor te diga, tienes todo el espacio para ti. Maravilloso. Fue un honor, totalmente. Ahora, tú trabajas porque, a ver, una cosa es trabajar efectivamente el representar con técnicas nuevas obras que ya están. Exacto. Pero también tú has hecho tu propia obra. Sí, también. No quiero dejar pasar lo que nos Sí. motivaba, que era, en el fondo, Mira. a ver, quiero que ustedes entiendan algo, ¿ah? Esta es una obra dale, propia. explícalo. Es una obra propia, es una fotografía que yo saqué el 2017 Ya. en Perú, de una cholita, donde la reacondicionamos, la pasamos a pintura y trabajamos el fieltro agujado, que si hablamos como de técnica, todo lo que tú ves en ropa, en espacio, es fieltro cardado, pero lo que tú ves acá, en esta manta, Sí. es un fieltro con seda, que Guau. si tú lo tocas, sensorialmente lo vas a sentir distinto. Y visualmente, creo yo, también se ve, porque se Sí, ve como más sí, sí, brillo, sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú cierras los ojos y tocas esta obra, te vas a dar cuenta que al cambiar el color tiene una diferencia sensorial, ¿sí? Pero aparte, si tocas el fieltro con seda, es mucho más suave y aparte de eso, es bordado. Hay una cosa que quiero destacar y que me parece muy importante porque efectivamente uno no dimensiona las características o las sutilezas de este tipo de trabajo. Antes de partir el programa yo toqué con los ojos cerrados obviamente la obra que estaba mostrando Francisca y voy a ser muy honesto, no me di ninguna cuenta especial. Evidentemente hay ciertas distinciones. Pero lo que quiero que ustedes entiendan también, porque creo que también sirve desde ese punto de vista, el poco desarrollo que tenemos como sensorialmente. No hemos trabajado todos nuestros sentidos de manera concreta y eso también nos habla de una instancia donde nuestra sociedad solamente apela a lo audiovisual, a dos sentidos de todos los sentidos que tenemos. Quizás el gusto también hoy día está más desarrollado, el crecimiento de los chefs, de la comida, cambia, pero es muy importante porque aunque ustedes no lo crean, esa obra, para una persona que no ve, para un ciego, es una obra que le permite sentirla. Totalmente. Y eso es muy bonito. Y además es una fibra que es muy rica en no solamente visual, no solamente táctil, sino también en olor. Sí, Te eso permite como envolverte en la obra, no solamente mirarla. Ahí hay un elemento bien importante, Francisca, porque en definitiva también dentro de
dentro del trabajo artístico y dentro de la plástica, sobre todo de la pintura, los lugares de exposición son importantes, Exacto. entendiendo que el lugar de exposición puede ser incluso una casa, pero también están los museos, las galerías, un espacio En la calle. Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese trabajo visual, durante mucho tiempo, el artista concibe ciertas obras para sus marcos, por así decirlo. Ujú. Este trabajo requiere tacto. Sí, sí. O sea, es fundamental eso, Totalmente. obviamente. Y como tú decías, requiere olfato. ¿Cómo lo piensas tú cuando lo presentas, por ejemplo, en una exposición? Porque ya, distinto es si es que yo lo compro y lo pongo en mi casa, Totalmente. y pero cuando tú lo expones, tienes que estar pensando también en una curatoría particular Ujú. para este tipo de cosas, desde el tipo de marco, si es que va a tener marco, si es que no, cuáles son las características, porque es un trabajo no solamente para gente no vidente, sino que también para gente vidente y para gente o sea, para todo tipo de gente en definitiva. Cuando pensáis eso, ¿cómo lo hacís? Porque es igual ¿Sabes una pega qué? potente también, ¿no? Es como una Sí. pega adicional, Sí, pero yo creo que ahora con este viaje a Ecuador vi que todo es posible. me O sea, imagino. tú tienes un grupo de trabajo el cual tienes que darles a entender tu idea y se trabaja. O sea, suponte, cuando a mí me propusieron trabajar esta parte inclusiva de la zona de las lanas en esta exposición de Van Gogh, yo dije, ya, o sea, ¿cómo lo solucionamos? Y me acuerdo que fue como, ya, pongamos un fierro que baje, que gire, para que la gente se envuelva, toque las lanas, para que la gente toque el cuadro, que la gente sienta. ¿Y cómo me lo imagino yo una exposición? La verdad, con cuadros así tal cual tú lo ves, con relieve, con bordados, quizás trabajar, no sé, en conjunto con mucha más gente que trabaje lo textil. Pero lo textil no desde el telar solamente, sino lo textil como las arpilleras de Violeta cuando bordaba con tela, la lana, el bordar con lana más grueso. Me lo imagino en una exposición como más horizontal, Claro, que permita, que permita tocar o más... por lo menos un diagonal, claro, con un exacto. relieve, un cierto... Me lo imagino también como con dinámicas donde tú sin ver puedas jugar en el dibujo en una pared. No sé si me entiendes. O sea, Sí, perfectamente. De hecho, estaba pensando también, de repente puede ser una sala oscura, exacto. con muy poca luz y que obligue incluso a las personas videntes, nos obligue Claro. a sentir la obra Y a y a anular. desarrollar otras cosas, Exacto, digamos. es que cuando yo creo que tú trabajas la parte sensorial, tienes que anular ciertas cosas. Sí, pues. O sea, cuando trabajas la parte, por ejemplo, visual, y la tienes que anular para poder sentir. Sí, o sea, yo me acuerdo que en la universidad trabajábamos, hice mi proyecto de tesis con didáctica, trabajamos las texturas, trabajamos en Montessori, y nosotros nos anulamos para poder sentir, no sé, diferentes texturas de lija, de plush, de lana, para poder entender también qué le pasa a esta gente que no ve, ¿te fijas? Entonces, uno tiene que saber llegar al límite para poder decir, ya, esto es así. Y esta propuesta, yo te juro, me la imagino en la cabeza. De hecho, hablaba con Sebastián, que es el productor que me llevó a Ecuador. Y yo le decía, mira, Seba, podemos hacer esto, esto y esto. Y él me dijo, ya, hagámoslo. O sea, vamos a sacar una exposición para ciegos, ya sea en Chile, en Argentina, en Ecuador, donde sea. Pero estamos craneándonos a eso, ¿cachai? Vamos proyectados a eso. De Ahora, que hoy en día existen impresoras 3D, por ejemplo. Claro. Existe material de fibra natural, existen diferentes posibilidades para poder potenciar esa área. ¿Sí? Es interesante porque también cambia el eje de la percepción respecto a la obra de arte. Tenemos que hacer una breve pausa, Sí, Francisca, así que vamos a ir a un espacio, no se vayan, volvemos inmediatamente con más de Lo Personal es Político, acá por supuesto por TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos hablando de arte, seguimos hablando también de esta capacidad sensorial que Francisca Moreno, artista visual, artista plástica en realidad, pero sí, y es loco, porque uno habla de artista visual y en realidad la plástica, en el caso de Francisca, ha ido desarrollándose en otras áreas donde finalmente lo pictórico
no solamente se ve, sino que se siente táctilmente. ¿Por qué? Porque ella hace obras para gente no vidente, para gente ciega. Estábamos hablando de eso, Francisca, y estábamos hablando de cómo tú visualizas, en definitiva, una exposición de esta característica. Pero hay algo que ha cruzado un poco la conversación y que tiene que ver con un elemento que me llama la atención, porque tú has tenido bastante suerte para que la gente te vea. Sí. ¿Cómo se puede empezar a hacer algo para que un mercado pequeño como el nuestro, que además está focalizado solo en ciertas instancias comerciales y monetarizables, donde todo es monetarizable en definitiva, todavía se establece en una dimensión poco creativa desde los críticos y desde los mecenas, no sé cómo llamarlos, o expositores, no tengo idea, súper limitada, súper poco creativa? A mí eso me llama la atención porque la crítica y el análisis artístico también debería ser creativo, también debería abrazar otras dimensiones, digamos, del quehacer pictórico, escultórico, musical, cinematográfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, Chile tiene incluso en eso una dimensión súper conservadora. Demasiado, diría yo. Donde no permite nada que no se arranque, y tú lo mencionabas un poquito en el primer bloque, que no se arranque incluso de ciertas familias, de ciertas formas, de ciertas modas. A mí siempre me llamó la atención una historia bien interesante. Camilo Mori fue mandado en los años 20. En esa época el Estado y el gobierno le importaba mucho la cultura, no como ahora. Mandaban artistas a aprender y conocer otras instancias creativas y todo. Y en los años 20 estaba muy desarrollado todavía. Bueno, estaba la Bauhaus, pero estaba también, en la Bauhaus estaba Kandinsky, estaba el Klee, estaba todavía muy desarrollado el arte abstracto. Cuando vuelve Mori a Chile, él lo que trae dentro del arte moderno y dentro de las vanguardias es el fauvismo, que es como el cambio del color, que es de 1907. Sí. Nada contra el fauvismo, de hecho creo que hay obras preciosas y de hecho el mismo Camilo Mori tiene un registro fauvista, pero no. A ver, lo que quiero decir es que no pudo traer las vanguardias realmente a ese nivel de ajenos estamos a la posibilidad del cambio y de la evolución en lo artístico, ni hablar de lo social, de lo político. No me voy a meter en ese tema, pero incluso en lo artístico somos conservadores hasta eso. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo crees tú que se puede hacer? ¿El Ministerio de la Cultura da cabida a este tipo de cosas o sigue pegado en ciertas situaciones? Es raro. Mira, es una opinión súper personal. Dele, si usted es la que está hablando acá. Yo creo que todavía no se abre. O sea, con este gobierno, si bien se han abierto muchas puertas a la parte artesanía y a la parte cultural en general, siguen habiendo trabas que lamentablemente no dan cabida a la cantidad de artistas que hay en Chile. No hablo solamente de la pintura, sino que también hablo de la parte musical, ¿sí? Hablo de la parte teatral, hablo de la parte artesanal, y que lamentablemente la burocracia en este país no da pie, lamentablemente. O sea, tú, por ejemplo, para postular a un fondar, llamémoslo así, te piden una serie de papeles mucho menos que antes, pero igual es un trabajo importante que hay que hacer de meses previo a postular. De hecho, hay especialistas. Muchas veces hay puedes trabajar con una persona que sepa cómo postular, pero digamos. para trabajar con esa persona tú también tienes que pagarle. Obvio. Pero yo como artista, si no trabajo, si no me muevo, por ejemplo, en la calle vendiendo, o si no estoy produciendo, no puedo pagarte. Entonces, mi tiempo se limita a que o decido postular al fondar o decido seguir viviendo de mis pinturas libremente entre comillas, vendiendo en la calle, etcétera. ¿Todavía ¿Por qué? vendí en la calle? A veces sí. ¿Sí? Sí, es que, ¿sabes qué? Yo tengo un concepto súper clave, que es la democratización del arte. Muy bien, excelente. Así partí yo. O sea, yo creo como profe, es una cuestión muy personal, de que todos debiesen saber de arte. Todos debiesen conocer, no sé, a Violeta Parra, a Van Gogh, a Picasso, no sé, Víctor Jara. Todos debiesen entender el contexto detrás de una obra. Y ese fue mi propósito de vender en la calle. Porque yo vi que, no sé, trabajé en Peñalolén, por ejemplo, en un colegio municipal. Me dejaron a cargo, imagínate, yo profe de arte, me dejaron a cargo de historia.
Y me di cuenta que los niños no tienen idea de historia. Y No, la po. propuesta del Ministerio de Educación, de los planes y programas, es muy básica en el sentido de los objetivos. Entonces yo dije, ¿cómo hacer más dinámica esta cosa? ¿Cómo que los cabros se enganchen con la historia? Y lo hice por medio de pinturas. ¿Qué hice? Imprimí pinturas gigantes en base a los planes y programas y les hice analizar pinturas. Y los cabros hasta hoy en día se acuerdan, me los encuentro y me dice, profe, yo me acuerdo de esa clase cuando nos mostró las pinturas de Renacimiento y no sé qué, y el análisis, y se acuerdan. Entonces, ese es mi propósito, que la gente conozca por medio del arte la historia, que la gente, que a lo mejor la señora que barre en la calle, me ha pasado, ve la pintura y no sabe de qué autor es, y yo le explico, no, mire, sabe que este es, no sé, Pablo Picasso, un español, es cubista, ¿te fijas? Entonces yo siento que eso falta a nivel nacional, la posibilidad de mostrar y de dar a conocer las nuevas propuestas artísticas, dar a conocer también una parte social de cómo se contextualiza el arte. ¿Sí? Ahora, es que es bien interesante lo que está diciendo Francisca, porque en definitiva, por ejemplo, el mundo mediático tampoco se hace cargo de eso. No, Hoy claro. día, primero, yo lo he dicho otras veces acá en el programa, la cultura se transformó en cultura entretenida porque parece que la cultura es una lata. Entonces había que ponerle el apellido entretenido. Claro. Y hoy día ni siquiera se habla de cultura, sino que se habla de tarde entretenida, noche entretenida, etcétera, etcétera. Y se muestra como cultura fundamentalmente a gente famosa viajando por Chile o por el mundo y comiendo con una señora que quizás está en una situación más vulnerable o es más rural, etcétera, etcétera. Y eso termina siendo el ámbito cultural. Evidentemente es una parte de la cultura, sin duda alguna, pero tampoco se establece un análisis más profundo porque pareciera ser que lo cultural es latoso, es fome, es que por lo da mismo, pereza, como dicen algunos. exacto, y yo creo que ahí por lo mismo tenemos que salir de la dinámica de lo clásico, tenemos que salir de la dinámica del museo, tenemos que salir de lo típico, como te presentan el arte, que está dentro de un cuadrito. Y tenemos que ir a la calle donde la gente conozca, la gente se exprese, la gente te pregunte. Es que tú ¿Sí? decías algo, Francisca, que es importante. Democratizar el arte implica democratizar la cultura. Y Chile es un país que dejó de democratizar la cultura. Totalmente. La educación pública evidentemente no establece las mismas dimensiones culturales que ciertos colegios subvencionados y para qué decir de los colegios privados, los particulares. O sea, evidentemente hay una brecha educacional sorprendente entre uno y otro, Exacto. en todo orden de cosas. De pronto una persona de educación pública, por ejemplo, no le da tanta importancia ni al arte ni a la historia. Un colegio particular sigue teniendo arte, filosofía, historia, etcétera, etcétera. El juicio crítico es algo que no se trabaja tanto en ciertas dimensiones en la educación pública. Exacto. El juicio crítico se trabaja en los colegios de élite en este país, se trabaja mucho. Puede ser que esté focalizado quizás en aspectos más economicistas, dependiendo del colegio, y otros más humanistas, dependiendo de los colegios, pero son Exacto. colegios pagados y no baratos. Total. Desde ese punto de vista, ya se establece una brecha donde, tomando tu ejemplo, es bien sorprendente porque una persona que barre puede tener un ámbito cultural amplio y sin embargo no lo tiene. Y no lo tiene porque se establece esta brecha. ¿Cómo vamos democratizando? Porque no solamente pasa porque tú te pongas en la calle y eduques, sino que también ahí hay un trabajo bien importante desde el punto de vista de las agendas que vamos poniendo en la palestra. Sí. Por eso también yo hago, Pancho, voy a hacer nuevamente un mea culpa. Los medios, tenemos mucha culpa de eso. Sí, O sea, la los verdad es que medios, sí. los medios entre que hacemos fome el arte, no desarrollamos juicio crítico y establecemos siempre mucho como impacto estético, pero sin ningún contenido, sin ningún soporte más profundo. Claro. Sabes que yo pienso que en ese sentido, lo voy a hablar desde mi perspectiva de educación como profesora, creo que falta, primero, haciendo la autocrítica, la conciencia social como profesores, el compromiso. Yo sé que hay muchos profesores que sienten el compromiso, pero lamentablemente hoy en día, con tantas becas que se dieron de docencia, muchos entraron sin sentir la docencia. Y son los típicos profes frustrados que llegan al aula y no duran 2 meses y se van o hacen mal su pega. ¿Y quién pierde ahí? El cabro chico que estaba escuchando al profesor, amargado, que no le gusta. Primero eso, o sea, hagamos el filtro nosotros como sociedad, nosotros como docentes, decir, ¿es lo que yo quiero?
lo voy a hacer con ganas porque de verdad siento el compromiso social de que ese niño que vive en un estrato social bajo aprenda, o lo voy a hacer simplemente porque me pagan buenas lucas. ¿Pagan Primero. buenas lucas? No. No, la verdad Ya. es que no. O sea, para todo el trabajo administrativo que conlleva, no. Pero sinceramente, o sea, a mi parecer, yo echo mucho de menos hacer clases. Pero no lamentablemente, es mi opción seguir esto. ¿Sí? Ujú. Y con respecto... Bueno, también estás educando a Es partir que de por esto. lo mismo, Estás desarrollando otra siempre área. busco el área. Y Claro. de hecho, ahora en Ecuador o donde voy, siempre busco un colegio donde dar charla. Está Me bueno. muevo a un colegio y miren, muestro porque es mi compromiso con lo social. Y también a nivel como educacional, la propuesta del Ministerio de Educación a nivel de las artes es muy básica. Yo creo que le falta como buscar nuevas áreas, nuevas propuestas más didácticas. A los niños les hace falta salir del aula. Pero ahí hay un trabajo que a mí siempre me ha sorprendido, porque yo me imagino que el Ministerio de Educación debería trabajar con el Ministerio de Cultura y debería incluso trabajar con el Consejo Nacional de Televisión. Sin embargo, parece que son parcelas distintas que no confluyen, que no conversan, que no dan instancias reales. No, no pasa nada. Y eso llama mucho la atención, porque evidentemente tú tienes ahí una tripleta, Claro. un triunvirato que podría ser muy productivo para generar cambios paradigmáticos en la sociedad, positivos además. Ujú. Pero no es así. Es que lamentablemente yo siento que, como tú dijiste, trabajan de áreas tan, entre comillas, diferentes, pero si tú lo piensas como algo transversal, Es que eso, claro. sería mucho más rico, sería mucho más, una visión más amplia. Podrías trabajar, por ejemplo, en las asignaturas transversales, historia, arte, lenguaje, perfectamente podrían funcionar en un todo. Y a la vez trabajarlas por separadas. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que cuando trabajábamos en Chiloé, trabajábamos, no sé, arte, tecnología e historia. ¿Cómo tú juntas y mezclas Bueno, tú lo decías hace un rato, estuviste a cargo del área de historia en un colegio. en un colegio? Y tú lo enseñaste de una manera muy interesante. Y la verdad es que efectivamente la pintura, el arte en general, da cuenta de procesos históricos muy, muy potentes. Desde, no sé, ver a David o Delacroix en el neoclasicismo, el romanticismo, y entender los procesos de la Revolución Francesa, o tú mencionabas el romanticismo y hacer que sea la diferencia entre una pintura más hierática de la Edad Media al cambio de la perspectiva. Hay instancias que permiten establecer todo eso, pero eso no se hace. No se hace ni en los colegios, menos se hace en los medios. Y finalmente pasa que artistas como tú se pueden perder en el camino cuando te están entregando un aporte sustancial que no solamente habla del arte y del placer estético, sino que también de la inclusión, que en tu caso es algo que estáis trabajando, digamos. Claro. Insisto, ¿has tenido la posibilidad de ampliar este conocimiento que has ido desarrollando a partir de tu trabajo pictórico con esta nueva materialidad? Que es la Mira, pintura en filtro, en definitiva. Es que con lo que hago ahora, en realidad lo he trabajado, como te dije, en colegio. Lo he trabajado ¿Y cómo es la afuera. recepción? Por ejemplo, en Excelente. Chile, en los colegios. O sea, te juro que para mí es impagable. ¿Ya? No sé si puedes mostrar las fotos. Subí una foto hace poco del colegio en Quito. Y la recepción de los chicos es como, primero dicen, oh, un cuadro. Pero tú te acercas, y eso es lo que invita a la pintura, a acercarte porque tienes que ver, sentir la fibra. Y la recepción es como de impresión, de alegría, de intuición, de juego. Ayer hablaba con mi hijo y me decía, es que parece que tú juegas en tu trabajo. Y yo le dije, pero es que de eso se trata. Se trata de que uno vibre y de que tú lo transmitas. Espérate, Francisca, ¿cuándo subiste la foto para buscarla? Ay, la subí, no sé, el lunes cuando me vine. Lunes o domingo. ¿A Hay redes una sociales foto o a las o redes sociales, el Instagram? al Instagram, sí. Da tu Instagram porque la vamos a buscar. Dele. Ahí, a esa cámara. Lanera Telares. De lana. Lanera Telares. ¿Lo cachaste, Nico? Hay una foto que subí. Ya, van a buscar la foto para mostrarla. para que vean Porque estamos ¿cómo? así, nosotros somos muy rápidos. sí, cómo los chicos reaccionan a la textura, a algo nuevo, porque allá en Ecuador, por ejemplo, esto no se ve. Acá en Chile me ha pasado que los niños
yo llevo los rollos de fieltro para que ellos conozcan de dónde viene el material. Entonces, Pero- al final les regalo un poco de fieltro a cada uno y lo tocan y lo hilan para transformarlo en lana. Entonces, se vuelve una dinámica muy, muy de juego y eso es lo que creo que hace falta acá. ¿Sí? Como la propuesta distinta, busquemos alternativas, busquemos materiales, del reciclaje se pueden hacer tantas cosas. Sí, hay cosas bellísimas. Yo he Tantas visto cosas. en el ámbito escultórico, he visto cosas con reciclaje que son Maravillosa, increíbles. maravillosa. Oye, hay algo que no hemos dicho, mientras el Nico busca ahí la foto, ojalá la encuentre para mostrarla, pero no hemos dicho lo que es el fieltro. Ah, no, mira, el fieltro, a ver, es una fibra natural que proviene de la oveja. Ya, Es cuando tú le cortas el pelo a la oveja, lo limpias, lo escarmenas, ese es el vellón o fieltro. Sí, fieltro natural, porque existe el fieltro artificial. ya. plástico. ¿Y qué pasa con esto? Tú tomas este pelo ya limpio y lo tiñes de manera natural o artificial. ¿Sí? Ya. Específicamente yo trabajo con el fieltro cardado, porque como hay diferentes tipos de ovejas, hay diferentes tipos de fieltro. Allá. ¿Sí? Existe la oveja magallánica, la Estoy aprendiendo, ya terce. que no ¿sí? manejo en esto, ya. ¿Y? Yo específicamente trabajo con el fieltro cardado, que es un fieltro quizá un poco más grasoso, pero que me permite, al pinchar con la aguja que yo Claro, porque vas trabajo, trabajando con la aguja y fibra, fieltro. Es como... y se va adhiriendo. Mira, A ver, vamos a mostrar acá, señor director. por ejemplo, Seguimos acá, buscando, no se crea que nos hemos olvidado. no sé si acá Dele, está la dele. fibra, A ver, ¿sí? ya. Acá, pero si tú lo das vuelta, este es el efecto de la aguja al pinchar. Entonces ¡Ah, qué todo esto va buena! quedando y si tú tocas el fieltro vas a sentir Oye, se ve el después por este lado que también, se ¿ah? queda como grasosa el dedo. Y eso es el pelo de la oveja, porque en el fondo al trabajar con fibras naturales es un mundo. Por ejemplo, si tú pones esto al sol en una bolsa, empieza a transpirar. Claro, Y porque se es empieza natural. a es po. natural. Obvio. Entonces, Miren, miren, ese miren. es lo rico de la Ese es un fibra, lado, ese es el lado, digamos, de la pintura. de la pintura. Y vean el reverso, que también es re bonito en todo caso, quiero Sí, decirlo. Es bien entretenido. sorprendente. Oye, mira, tenemos que hacer un corte, ¿no, señor director? En 3 minutos, ya, pero por mientras mostremos el Instagram de Francisca para que ella nos diga dónde está la foto. Mira, ¿Cuál es la ahí foto? está la segunda foto La segunda foto, Nico. Ahí está. Esa ahí segunda están los foto, chicos eso es en Ecuador. en Ecuador, en Quito, donde fue a dar una charla a un colegio, Baldor, y los chicos estaban conociendo las texturas y lo estaba haciendo tocar la pintura para que vieran la diferencia de un color a otro y sintieran. Y ahí está, bueno, al lado se ve mi bolsa con fieltro, que es la que yo ando para todos lados, y mostrando los colores para que la gente entienda de dónde proviene esta pintura. Es que yo lo encuentro precioso esto. Realmente es muy, muy sorprendente. Estamos armando el tema para mostrar la foto bien, bien claramente, pero de alguna forma sí se entiende. Y cuando tú trabajáis tus temáticas, ¿qué temáticas así? Básicamente, porque me da la sensación de que eres más costumbrista. Es que estas son las costumbristas. Cuando yo partí, Hay muchas mesas que esa no la he visto. esta Sí, esa no la hemos mostrado ni la he Esta visto. es de Klimt. ¡Oh, qué bonita! ¿Esta es la maternidad o La algo? maternidad. Bueno, se llama las 3 etapas de la vida, pero Sí, es un que sea extracto. una vieja, Aquí está una- la vieja y ahí están los sí. otros dos. Sí. Mira, qué cosa más linda. Entonces, Oye, lo ver- rico de esta fibra es que puedes mezclar colores como quieras. Imagínate la cantidad de colores que yo utilizo para dar los Además que yo te quiero decir una matices. cosa, Klimt Dígame. en esta técnica es volado, así. Oh, y eso, si ven el Instagram, he hecho el beso. ¿Tenías el beso también? Sí. ¿Y cómo hiciste los dorados? Con puros amarillos, Puros tonos de amarillos. amarillo, sí. ¿Y lograste la...? Sí, ¡Guau! maravilloso. Lo hice en telar. También de Klimt he hecho La mujer con el sombrero de pluma, Sí, que es es precioso. espectacular. Me encantó ¿Y cómo trabajáis quedó. formatos pequeños, formatos grandes? Mira, en diferentes formatos. A ver, Por ejemplo, este es de Guayasamín. Sí, se nota el tiro. Sí, Guayasamín es maravilloso. Oye, esto está bellísimo también, ¿ah? Es un gran referente para mí es Guayasamín y Tarsila do Amaral en Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Entonces, cabrón, allá en dirección? Aquí se ve, Cáchese que esto es... acá puedes ver la fibra, ahí tienes el cambio de colores que es lo más interesante Oye, pero esto y es está lo que más precioso. llama la atención cuando tú ves la obra, dices, pero esto no es óleo, no es acrílico, tienes que acercarte y esa es Claro. la invitación. Cáchate, este es el reverso. Oye, pero es precioso.
Está buenísimo. Y este es de, bueno, Mira, esto Van Van Gogh. Gogh. Van Gogh. O sea, si tú me preguntas cuáles son cómo Tu partí, referente. mis referentes Van Gogh 100%. De hecho, por eso enganché mucho la exposición de Quito, porque me motivó que fuese de Van Gogh. ¿Sabéis que hay una cosa bien interesante y bien bonita? Porque de alguna forma tu trabajo rememora un trabajo muy antiguo que hacían las mujeres durante la historia, que es el telar. Claro. Y las obras de telares. Yo me acuerdo, mi abuela, por ejemplo, tenía, no sé qué pasó con eso, pero tenía unos telares del año del Rey Perico probablemente. Sí, pues eran de 1800 y tanto, que había hecho algún familiar de ella en Punto Cruz, Punto me imagino. Cruz, sí, Y también sí. eran situaciones costumbristas. Hoy día también se trabaja mucho el tema del telar y todo Sí, eso. sí. Pero esto es distinto porque tú estás ahí en otra volada. Pues Es estás que ahí aquí te puedes ir, como tú decías, en volada, y yo me voy en Van Gogh. literalmente en volada. En volada, me voy en volada. A veces, ¿sabes qué estoy haciendo ahora? Trabajo en la fotografía. ¿Ya? Bueno, Hago la el de Allende análisis. tengo la sensación de que es Es una, una es una fotografía, fotografía. es la una que hiciste. fotografía. Hacemos el análisis de la foto, saco el dibujo y después lo paso a pintura. Mira, Y tenemos ahí la ya- foto para que nos expliques bien Vamos a ir a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ver la foto de lo que pasó en Ecuador con los niños y todo, más grande para que ustedes lo vean. Y vamos a seguir conversando con Francisca Moreno, artista plástica, acá, por supuesto, en lo personal político. No se vayan, ¿ah? Sigan con nosotros aquí en TVX. ¡Tenemos la foto! Tenemos la foto de Francisca ahí en Ecuador haciendo clases con niños y la vamos a ver inmediatamente para que Francisca retome un poquito la idea, porque en definitiva también hay una parte que Francisca no ha dejado de desarrollar y es la parte educacional. Y es muy interesante ir viendo cómo los niños aprenden. ¿Tú has logrado traspasar esta técnica, enseñar esta técnica? Hago talleres de vez Ya. en cuando y vendo kit. Que lo más entretenido es que en el kit viene todos los materiales, las agujas, el color de fieltro para la pintura, porque trabajo temáticas de Van Gogh. ¡Ay, qué Trabajo bonito! paisajes y flores de Van Gogh. Y además de este kit hice un tutorial. Entonces Ya. ahí la persona puede avanzar, retroceder como ella quiera, darse el tiempo, es algo mucho más personal. ¿Qué tan complejo es la técnica? ¿Qué tan compleja Sabes es? que yo no la encuentro compleja. Ya, Y pero usted cuando la hago hace, pues no se afresca. Cuando ¿no? hago talleres, las chiquillas me dicen que la encuentran fácil. Como yo la enseño, ojo, porque al final, tantos años que llevo en esto, he logrado trabajar como 3 conceptos claves para entender la técnica, que es el color, el espacio y en los planos. Buena, buena. Ahora, ojo, yo quiero aclarar algo, que es súper importante, porque uno cree que desarrollar o hacer arte podría ser algo fácil. Saber una técnica, cualquier tipo de técnica, pictórica, escultórica, qué sé yo, tallar, greda, pintura en filtro, una cosa es saberla y otra cosa es tener sensibilidad artística. De hecho, hay un famoso filósofo, que ya lo mencioné en algún minuto, que justamente habla de que no solamente el artista hace arte y el arte hace al artista, la obra, digamos, sino que además hay que tener la capacidad de ver el arte en la obra. Yo tengo dibujos de mis hijos enmarcados a los 2 años y sé que no son obras de arte. Para mí tienen un valor incalculable, pero sé que no son obras de arte. Y eso también es importante entenderlo. Y eso no significa que de pronto un niño tenga una capacidad artística sorprendente, que desde muy chico sea un artista, que Exacto. quizás lo pierda en el tiempo, uno nunca sabe. Ver el arte es algo complejo, porque no es Sí. lo mismo que hacer algo vinculado con el arte o con una técnica artística. Es que yo creo que ahí está como la propuesta que uno tenga. Por ejemplo, cuando yo hago talleres o cuando muestro mis trabajos, yo siempre insto a que la persona cree. Yo, Eso por es bien ejemplo, interesante. cuando yo hago los talleres que son básicos, yo le digo a toda la gente que va, yo no te voy a proponer una imagen. Tú tienes que traerme la imagen en tu celular o la buscas acá. ¿Y yo qué hago? Te enseño la técnica con los colores que hay, porque tú tienes que solucionar tu propuesta artística en ese momento con los colores que tienes, y yo te paso el material, te enseño la técnica, pero tú estás creando, no yo. Perfecto. Tú decides qué va, quién no va. Yo te estoy enseñando la técnica. Y yo creo que ahí está la diferencia. Porque en el fondo, también cuando uno trabaja en la parte artística, tienes que dejar fluir al otro. Obvio.
Obvio. Entonces, yo Pero no eso le no puedo siempre se imponer. hace, ¿ah? No, para Es nada. muy complejo en eso. Generalmente en los talleres de dibujo, en los talleres de pintura, te dicen, ya, vamos a hacer esta imagen. Y no, ¿y por qué? ¿Por qué no dejas que la otra persona cree, Busque su norte, busque sus temáticas y sus soluciones, su claro. problema, y así está aprendiendo mucho más que cuando tú le dices si dibuja así? ¿Me entiendes? Perfecto, perfecto. Entonces, esa es la idea, de que la persona solucione y cree, que es lo más complejo, pero también es lo más rico y satisfactorio. Obvio que sí. Vas a estar pronto en el Louvre. No, En no el tan Louvre. pronto, pero En marzo del luego, en próximo marzo año. del próximo año. Sí, sí. ¿Cómo se dio eso? No es llegar al Louvre, no es llegar y llegar, no es Exacto. llegar así como, ay, voy a estar en el Louvre. No, Ha es sido un quizá uno de los camino museos más difícil. importantes. Porque yo trabajo con ferias de arte, trabajo con Karin, que es una curadora chilena, que ella exporta arte chileno. Ella fue la única curadora en todo Chile que me dio la posibilidad de poder exponer afuera, que vio el material, que No, y vio mi tu capacidad, potencial, digamos, exacto. tu potencial. Y con ella fui a Dubái. Iba a ir a San Diego, pero justo venía llegando de Canadá cuando fui a hacer las charlas. Y ahora el próximo proyecto es el Louvre. Sí. Ya, ¿y cómo fue eso? ¿Qué es lo que hizo Karin, la La curadora? Karin participa en ferias de arte, Ya. estas ferias donde tú pones la propuesta, en este caso el museo o la parte comercial del museo aprueba tu propuesta. Sí, claro. Y Karin trabaja con artistas chilenos que en el fondo quieren mostrar, y también tienes que tú obviamente pagar para poder estar algún porcentaje, pero en el fondo estás mostrando tu trabajo al mundo. Es bien interesante, fíjate, porque la gente cree, yo entiendo que quizás las concepciones o los espacios o las sociedades capitalistas monetarizan todo. Incluso lo monetarizan a uno, digamos. Hasta las personas tienen un valor comercial. Pero la concepción del mecenas y la concepción del mercado del arte es muy antigua, es del siglo XVII, XVIII, por ahí empiezan ya a existir los mecenas del arte y empieza a existir el comercio con el arte. Por ende, esta situación que tú describes ahora no es algo de ahora, sino que es algo que tiene siglos. Exacto. Solo que ahora se asocia al artista. O sea, en mi caso, yo también tengo que saber invertir para buscar las posibilidades y los espacios. Sí. Lamentablemente, en ese sentido, el mercado del arte en Chile es muy limitado. Demasiado. ¿Cómo se puede hacer para ampliar ese mercado? Porque yo conozco coleccionistas de arte. Tuvimos acá, de hecho, conversando con un coleccionista de arte que se ha focalizado fundamentalmente en el arte cubano y en algunas expresiones de ciertos artistas chilenos. Y es muy interesante porque finalmente su casa termina siendo una suerte de museo. Pero esos son como coleccionistas específicos que saben muchísimo. O sea, de hecho, estuvimos acá, él es un empresario, pero estuvimos acá conversando de arte. Pero eso no pasa habitualmente. En algún minuto estuvo Drina Rendich también trabajando ciertas cosas que también tienen un espacio importante. Pero volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Tenéis que llegar a esos círculos, son círculos muy cerrados, muy difíciles de acceder. ¿Qué se puede hacer? ¿Sabes qué? Para democratizar el arte, como decías tú hace un rato. Yo creo que en ese sentido lo más importante es que a nivel de Estado existan políticas públicas que trabajen y potencien artistas chilenos, pero no de la elite, sino que es cosa de ir al barrio Las Tarrias, tienes un montón de artistas con un potencial tremendo. ¿Y por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué te llevan al hecho de que tú vendas en la calle a que seas un artista como... No, primero eso. O sea, hagamos políticas públicas que nos involucren a todos y démosle posibilidades a todos. Es que eso es bien sorprendente. Se nos acabó el tiempo, Francisca, pero no quiero dejar de tomar eso que acabas de decir para que nos concienticemos de lo clasistas que llegamos a ser, que hacemos incluso distinciones creativas entre ciertos artistas y otros artistas, cuando en definitiva quizás todos tengan la misma capacidad y nosotros también como espectadores, como audiencias, tenemos que tener la capacidad de empezar a cultivarnos en esa área. Francisca, te pasaste 1.000.000 de gracias por haber venido hoy día. Felicitaciones, que te vaya bien en el Louvre, que te vaya bien en Ecuador, que te vaya bien en la vida. Y sigue democratizando el arte, que yo creo que es una de las instancias
potentes que tenemos que hacer, porque como lo dije al principio, yo creo que disfrutar del arte es también tener una mejor calidad de vida. Yo creo que eso, el placer estético es algo que nos enriquece mucho más de lo que nosotros mismos incluso no nos imaginamos, no podemos creer. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, dejar el mensaje que ojalá que el Estado chileno se haga cargo, las personas valoren más lo que pasa acá en Chile. Ya lo saben entonces, señores del Estado chileno, porque esto es un tema de Estado, de políticas públicas, no tiene que ver con los gobiernos. No. El Estado se tiene que hacer cargo. Nosotros nos despedimos y por supuesto los dejamos invitados a seguir en la compañía de TVX y también invitados a un próximo Lo Personal es Político. Chao, chao.